Bueno, chicos, vamos a arrancar. Bueno, yo en principio lo que quería ver es esto. Vamos a ver algunas resoluciones y algunos comentarios que yo hice en las resoluciones. Si alguno de ustedes después quiere que le envíe, digamos, el archivo con los comentarios, yo suelo poner comentarios que para mí son significativos, pero normalmente voy puntuando y viendo las diferentes cosas en el código visualmente y voy puntuando, digamos, en otro archivo que tengo donde están todos, ¿no? Ejercicio por ejercicio. Pero si alguno quiere que les envíe ese archivo con los comentarios, ustedes ya lo tienen y la idea es que, lo tienen obviamente porque lo hicieron en su máquina, que puedan ver lo que yo les voy a mostrar, que en definitiva es como si lo estuviéramos haciendo una corrección individual a cada uno. Yo les doy mi punto de vista, les digo lo que veo y estamos analizando igualmente acá, seguramente, o capaz que no, pero puede ser que haya alguno de ustedes que esto sea de ustedes. Entonces, eso también les va a servir como una devolución al parcial. Elijo al azar, incluso algunos están aprobados y otros están desaprobados de los que elijo. Pero no es que están todos aprobados, son todos excelentes, o están todos mal, o están todos bien. O sea, no. Los elijo justamente para mostrar algunos detalles que me interesa que queden claros a la hora del final. Yo le decía a Víctor en la clase que iniciamos para el parcial en la anterior, que había errores que tenían que ver con, que tienen que ver con lo conceptual y que son importantes a la hora del final porque van a ser puntuados de una manera distinta a la que yo puntué. Yo no soy más permisivo por una cuestión lógica, porque estamos en una parte de formación durante la cursada. Soy más tranquilo en esas correcciones, analizando también el entorno o el contexto del alumno, ¿sí? Analizo el entorno del alumno, decir, bueno, si veo cómo viene y marco los errores en función también de eso. Si es una persona que viene a la clase, si no viene a la clase, si está o no está. No es obligatorio estar, pero sabemos si participa, si no participa, si pregunta, si no pregunta. Uno ya a esta altura más o menos esas cosas las conoce y yo las tengo en cuenta. No las tengo en cuenta para el que no participa, que está mal y entonces lo voy a matar, no. Pero digamos, vemos la dinámica o la comunicación que tienen ustedes conmigo. Para mí eso es súper importante porque si contestan, si no contestan, quiere decir que están atentos o no atentos. En el aula eso es más fácil de observar porque uno los ve. Acá me tengo que manejar por un chat, lo cual, entonces tomo entre comillas este asunto. Pero bueno, vamos a lo conceptual. Lo que nosotros teníamos que hacer en el primer ejercicio, primero esto es importante, ¿no? Numerar la resolución, esto que yo le puse en rojo en el parcial. Algunos no lo hicieron. ¿Sí? Esto es importantísimo en el final. ¿Por qué? Porque hay algunas resoluciones que podrían interpretarse de una de inciso y por ahí no son las de ese inciso. Entonces yo tengo que analizar eso por contexto. Y lo dejan librado al azar, yo esto se los comenté también, lo dejan librado al azar de lo que yo corrijo. Entonces se pueden ver perjudicados o favorecidos, digo, es azaroso. Entonces la idea es que no sea azaroso. Si ustedes quisieron resolver algo, díganme qué es lo que quisieron resolver y yo lo corrijo en función de eso. Entonces ahí no es azaroso. Digo con esto, ¿por qué? Porque hay algunos parciales, y esto lo quiero comentar, hubo dos, para ser exactos, casi con exactitud les puedo decir que hubo dos, que decidieron resolver la carga del arreglo directamente sobre el archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de cargar un arreglo, que es lo que yo pedía, ¿no? Hacer una función de carga del arreglo monotributista, hicieron una función de carga de monotributistas directo sobre el archivo. Por supuesto, eso yo comprendo ahí que hay conocimiento de archivos, pero archivos es uno de los temas. Y si yo pido la carga del arreglo, después pasar del arreglo al archivo, es porque quiero ver eso. Quiero ver que ustedes sean capaces de hacer eso, porque eso puede aparecer en un final. Puede darse al revés, puede ser que en el final le pidan la carga en el archivo y que haya que pasar al arreglo. Entonces, esto es bastante común en los pasajes, porque nosotros no tenemos nuestro almacenamiento en otra cosa que no sea en algún dispositivo de almacenamiento. En este caso un archivo, pero más adelante va a ser una base de datos. Entonces los datos nosotros no los podemos manejar dentro de la base de datos. Lo tenemos que traer a alguna estructura de datos, como puede ser una lista, un árbol, un arreglo. ¿Sí? Entonces, esto es muy común.
casi le diría, es ineludible en la programación pasar de una estructura a la siguiente. Entonces, si hay alguien que me resuelve la carga de monotributista directamente sobre el archivo, yo no puedo puntuar, me está haciendo algo que yo no le pedí. Entonces yo no le puedo dar, por más que esté bien esa carga, no le puedo dar ni un punto, porque yo pedí otra cosa. Y además, esa carga directa sobre el archivo, automáticamente lo que hace es, obviamente que además de ser diferente, porque no es lo mismo cargar un archivo que un arreglo, tampoco puedo trabajar sobre los puntos siguientes, porque en el punto T yo pido que pasen esos datos del arreglo al archivo y ya no lo pueden hacer, justamente porque no tienen el arreglo, con lo cual no pueden hacer, no hice en el punto 1, el punto 2 hacen lo mismo con las facturas, en el punto 3 no lo puedo puntuar, prácticamente está desaprobado, o sea, claramente está desaprobado. Por más que incluso, en muchos de los casos, la gestión de archivos sea correcta. Entonces tienen que entender eso, esto no es por contexto, no es me solucionan el problema como yo quiero, porque una cosa es que ustedes solucionen un algoritmo, como supongamos, en las validaciones se ve que algunos utilizan un flag, otros utilizan directamente un while, y evalúan, otros utilizan el flag con un if adentro, o sea, un while que gestiona un flag y un if adentro que va filtrando, y no te deja salir hasta que vos no cargues el dato correcto. Bueno, eso es una solución alternativa a otras soluciones que puede haber para el mismo problema. Pero ahí estamos solucionando un problema. Acá no es lo mismo cargar un arreglo que cargar un archivo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que si nosotros dijimos que vamos a evaluar diferentes temas, vamos a evaluar matrices, vamos a evaluar estructuras, vamos a evaluar arreglos de estructura y vamos a evaluar archivos, vamos a evaluar esos temas. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, no hago lo que yo quiero, porque después pasa esto. Por ahí uno piensa que dice, bueno, por lo menos es funcional, no es lo mismo. Y bueno, ustedes saben perfectamente que cargar un archivo no es lo mismo que un arreglo. Bueno, eso lo quería comentar porque hubo 2 exámenes así, que entiendo yo que también es un instinto de uno como alumno, como estudiante, de querer solucionar el problema. Y está muy bien, y yo aprecio eso, lo aprecio un montón, porque podían haberse ido del parcial y no resolver nada. Entonces ahí lo que yo veo es un interés, unas ganas de salir adelante y de solucionar el problema. Pero la realidad es que nosotros evaluamos un montón de temas. Uno de esos temas es arreglos de estructuras. Y entonces, justamente esos ejercicios tenían que ver con eso, ¿no? Con gestionar arreglos de estructuras y pasar esos arreglos de estructuras a nuestros archivos. Si yo no cargo los arreglos, no puedo pasar archivo, con el cual no puedo hacer, gran parte del parcial no lo puedo hacer. Y obviamente todo ese puntaje es puntaje que se pierde. Bien, y ahora vamos a la primera función. Teníamos que cargar, ¿sí? Hacer una función de carga de un arreglo. Chicos, acá lo que más me preocupa es esto. Esto sí me preocupa. Si yo, esta función no es reutilizable. Esta función no tiene la dimensión del arreglo. Es una función que no solamente no está en el parámetro, como debería estar, digamos, el entero, lo cual no hace mi función reutilizable, pero tampoco lo controla adentro. Algunos ponían el parámetro acá, pero no lo controlaban acá. Y algunos no ponían el parámetro acá y lo controlaban acá. Entonces, bueno, y otros obviamente, una gran mayoría sí lo hizo. No es que este fue un error que hicieron todos, no. Pero es un error que vi bastante. Me preocupa bastante. Y esto no hace, mi función no es reutilizable. Si yo acá estoy cargando un arreglo, lo que tengo que controlar es como ese arreglo está declarado de manera estática, tengo que controlar de no pasarme de las direcciones de memoria que yo reservé. Entonces, ese es un error complejo. Es un error conceptual muy importante. Lo mismo que en algunos casos creo que no retornaban los válidos. Si yo no retorno los válidos, no sé cuántos datos fueron cargados en mi arreglo. Digo, arreglos es arreglo, dimensión y válidos. Después, si yo tengo que recorrer el arreglo, necesito los válidos. Entonces, si yo no los retorno en la carga, no los tengo. Entonces, estos errores esto es conceptual. Yo les decía la semana pasada, chicos, denle importancia a la parte teórica. Esto es teoría. Si nosotros, cuando no tenemos la teoría, codificamos mal. Por más que tengamos claro este asunto, y yo estoy seguro que el alumno o los alumnos que cometieran este error, lo saben, lo saben. Entonces acá hay 2 cosas que pasan. Falta tal vez más trabajo
con el arreglo de estructuras, o con arreglos en general, porque estos arreglos ya nos obligan a una mayor complejidad. ¿Qué significa mayor complejidad? Y bueno, que ahora tenemos una estructura y en esa estructura adentro tenemos otros datos y estamos más preocupados por eso y nos olvidamos, y te repito, no es que no lo sabemos, nos olvidamos de que las funciones de carga de arreglo tienen que gestionar la dimensión, porque eso es lo que hace mi función reutilizable, que yo le paso un arreglo de monotributista de 10, la vuelvo a llamar de vuelta a la función, pero le paso un arreglo de monotributista de 50, o la llamo de vuelta y le paso un arreglo de 1000. Entonces, ese dato tiene que estar, porque eso es lo que hace mi función reutilizable. Obviamente tiene que ser un parámetro, ¿no? No puedo, si yo acá pongo i menor, famoso i menor a la dimensión, ese i menor a la dimensión es lo que está faltando acá. Variable de control igual a 0, and i menor a la dimensión de ese arreglo que obviamente ingresa por parámetro. Ahí miro el chat. Esperen, chicos, que... Ah, Lorenzo, no. Pero Lorenzo, yo estoy seguro que vos lo sabés esto. Claro que lo sabés. Pero bueno, no estamos tan preocupados por una cosa o por otra. Ahora, yo estoy seguro, Lorenzo, que después de esta clase, vos no te olvidás nunca más que eso es. Para eso preparé esta clase, justamente, para que tengan esto, aquellos que están rindiendo ahora, lo tengan para ver más adelante. Bueno, esta es la idea. Esto es una etapa de aprendizaje. El examen es una etapa de aprendizaje, la corrección del examen es una etapa de aprendizaje, las clases son etapas de aprendizaje, pero estas son etapas de aprendizaje fuertes porque nos pegan duro cuando nosotros nos castiga eso en el puntaje. Después una cosa, bueno, ahora ya sé que yo fui eligiendo al azar y lo pongo en main porque a alguno por ahí no le gusta, entonces prefiero que quede en el anonimato. Más que nada por respeto, digamos, a esas personas, que en definitiva no le estamos faltando respeto, sino simplemente lo que estamos haciendo es una devolución en línea. Esta devolución generalmente, Lorenzo, yo la hago con ustedes en el aula y con Sergio ocupándose de otras cosas y yo ocupándome de estos temas. A veces la hacemos en general, hacemos una general y otras en particular. Bueno, no tengo esa posibilidad, obviamente, en la situación en la que estamos viviendo. Pero bueno, yo creo, Lorenzo, que vos haces las cosas bien, pero podés hacerla excelente. O sea, tenés recursos para poder hacerlas excelentes. Lo tenés los recursos. Ahora, falta por ahí ese tiempito, un poquito más. O tal vez, nada, un poquito más de práctica, como todo. Bueno, al final tenés que llegar afilado con estos detalles y te va a ir súper bien. Otra cosa, bueno, Lorenzo, aprovecho. Acá, podía haber hecho una asignación directa. Esto no descuenta puntos ni en un examen, ni en un final, ni en ningún lado. Pero bueno, si yo ya tengo declarar un dato, una variable local para hacer una asignación y luego volver a asignar a la posición, es más o menos lo mismo. Puedo asignar directamente a la posición y resolverlo directamente. Bien, después esta validación, lo que les decía, algunos han utilizado un flag, después vamos a ver que otros utilizaron otra cosa, esta validación. Ahora, lo que es ineludible en la resolución de este tipo de problemáticas de validar datos, es una estructura repetitiva, es ineludible. Solucionarlo con un if solo, como algunos han querido hacer, es imposible. ¿Por qué? Porque si yo pusiera if y flag igual a 0, me fijo acá, el primer dato, valido que está mal, listo, vengo acá, lo puedo corregir en el segundo movimiento y es altamente probable que sí, es altamente probable, pero altamente probable que no. Entonces, tiene que haber sí o sí una estructura repetitiva y asegurarme que ese dato salga de ahí de manera correcta. Así que esta obviamente es una resolución que está bien lograda, ¿no? Si se cumple la condición, hago la asignación directa, si no hago el error, y obviamente cuando yo pongo acá el flag a 1, ya salgo, digamos, de esta estructura repetitiva, y Lorenzo utiliza esto, acá. Lo único que por ahí yo hubiese hecho distinto es poner, pero no está mal tampoco, es poner esto, Lorenzo, afuera del while, ¿sí? Porque esto no estoy validando, ¿sí? Digamos, lo meto en un problema que por ahí tengo que volver a repetir si yo tuviera que volver a repetir el quit, tengo que volver a cargar el dato. Entonces, esto sí, lo pondría fuera de este while, lo pondría acá, porque yo lo que estoy retornando finalmente es un monotributista. Eso quedaría mejor, porque si yo le erro 2 o 3 veces voy a tener que cargar el nombre, ¿sí? Eso, pero, a ver, está bueno que lo podamos entender eso más que nada para sacarlo. El mostrar
está muy bien modularizado, obviamente está de manera correcta, acá modularizamos. Este es un concepto muy importante. Modularizar, ¿qué significa? Y trabajar con la función que recorre independientemente de la función que muestra. Porque una cosa es recorrer y otra cosa es mostrar. Yo puedo recorrer y hacer un montón de otras cosas, no necesariamente mostrar. Bueno, esto se llama modularizar, lo hemos hablado en muchas oportunidades, y una gran mayoría lo ha hecho. Digo, ¿esto lo podría poner acá adentro? Sí, pero la diferencia de tener esto acá afuera, la diferencia y la ventaja de tener esto acá afuera es que esto necesita un monotributista. Yo ese monotributista se lo puedo dar de un arreglo, pero también de un archivo. Entonces, no, déjamelo. Entonces, esta función también la puedo utilizar para mostrar un monotributista que viene de un archivo, porque un monotributista es un monotributista, ¿sí? Entonces, esta función es reutilizable, tanto esta, no esta, porque esta recorre un arreglo. Esta es reutilizable en la muestra, cuando traigo mis monotributistas de un archivo, o en la muestra de mi arreglo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Era lógico que pasara exactamente lo mismo con el tema del arreglo, ¿no? Así que no voy a ser redundante en esto. Y acá sí me voy a meter en la problemática que no puedo solucionar ninguno, incluso aquellos que se han sacado 10. ¿Por qué? Porque yo les planteé una problemática muy compleja. Muy compleja. Van a ver que no es tan compleja, pero que es muy compleja a veces de resolver en un primer golpe de vista y en un examen que es estresante. Pero sí puede ser una problemática del final. Entonces, por eso planteé la problemática, pero no fui extremadamente duro para puntuar esa problemática. A tal punto, como le dije recién, que hubo gente que se sacó 10 sin haber tenido esta problemática solucionada de manera perfecta. Bien, ¿y qué es la problemática siguiente? Bueno, yo acá estaba la parte más difícil del examen. El resto del examen van a ver que no es tan difícil, pero esta es la parte más difícil del examen. Hacer esta función. Primero, ¿por qué? Porque yo tengo que tener acá, acuérdense que tengo una estructura anidada, un monotributista anidado, y yo lo que tenía que hacer era verificar si ese monotributista estaba en el arreglo. Si estaba en el arreglo, no lo tenía que cargar 2 veces. Digamos, tenía que traer ese dato y asignárselo a la variable, ¿no? Ahora yo les voy a mostrar la solución correcta, ¿no? Que obviamente ya la codifiqué para que ustedes la puedan ver. Acá lo que hace Lorenzo es la misma lógica, aplicó la misma lógica con las validaciones correctas, esto está todo bien. Acá, esto sí te lo marqué, Lorenzo, mirá. Trabajar con las problemáticas separadas. Si yo tengo un flag para factura, está bien, y tengo un flag para monto, está correcto. Pero no trabajes con esa problemática todo dentro de una misma estructura repetitiva, porque estás haciendo, esto se los digo a todos, el problema más complejo de lo que es, estás metiendo, fíjate acá, más líneas de código, fíjate todo lo que es este while, más líneas de código de que deberías meter. Yo hubiera gestionado en 2 while diferentes las diferentes problemáticas. Aprendí a separar, esa es la parte analítica que nosotros tenemos que hacer del problema. No mezclar problemas, porque después a la hora de encontrar los errores es más difícil. Y como te dije con respecto al nombre y apellido, pasa lo mismo. O sea, yo acá, por ahí cargo bien la factura y cargo mal el monto. Y tengo que volver a cargar la factura. Cargué mal la factura ahora y entonces, si yo cargo mal la factura acá, o sea, me obliga a cargar el monto y por más que lo ponga bien, no voy a salir de esta estructura repetitiva. ¿Sí? Entonces, problemas separados, problemas más fáciles, problemas más chicos, problemas más simples. Entonces, saquemos eso, no querramos solucionar en un movimiento, hacer varias cosas. Yo se lo he dicho esto varias veces. Problema chiquitito, más fácil de encontrar los errores, más fácil de mantener. Los códigos tienen actualizaciones, por ende hay mantenimiento del código, entonces ese mantenimiento es más simple justamente cuando nuestro código es más simple. Entonces es más fácil de hacer crecer una aplicación cuando yo tengo la capacidad de abstraer los problemas más chiquititos. Bien, al margen de eso, después yo le muestro lo que hizo Lorenzo, ya aprovecho la buena voluntad de Lorenzo. También acá, él lo que hace para solucionar ese problema, que ahora se los voy a mostrar cómo es directamente cargar con esta función. Esta función era la función que él aisló de manera para mí correcta
esta que tenemos acá, que es la que carga directamente el monotributista, y me retorna un monotributista. Pero ¿qué es lo que hace, lo que está haciendo él? Lo que está haciendo con esto es directamente trabajar retornando un monotributista y haciendo esta asignación. La asignación es correcta, ¿no? Yo factura.m es lo que yo tengo que cargar. Acuérdense que yo m es mi monotributista. Entonces esa función que me retorna un monotributista yo se la asigno directamente acá. Pero nunca busqué si ese monotributista estaba 2 veces, y por ahí lo conceptual más fuerte que tiene la resolución esta es que, y esto es un arrastre de la lógica que él aplicó cuando vio poner el monotributista como parámetro. O sea, la dimensión y toda esa historia, ¿no? Al olvidarse todos estos detalles, también a veces puede caer en este error. Que es que yo tengo que cargar el monotributista en algún lado. Si yo hago esta función que me retorna sí o sí un monotributista, no estoy cargando mi arreglo. No me fijo si existe ni estoy cargando mi arreglo, no estoy haciendo ninguna de las dos cosas importantes que tiene este problema. Entonces, ahora cuando veamos la solución, vamos a analizar solamente una parte de esa solución. Yo les hice una función enorme, yo no modularicé porque quiero que me quede todo en una... A ver, esperen. Quiero ver si estoy bien acá, ¿no? Sí. Bien, carga monotributista. Acá, esta es la función de carga de factura. ¿Sí? No la modularicé porque quiero explicar todo, chicos. Obviamente que esto lo ideal es modularizarlo, pero yo quiero explicar todo para que no tenga que ir saltar de una función a la otra. Por eso lo explico así. Había algunas partes que yo modularizaría. ¿Sí? Acá lo que hago es esto. Fíjense los parámetros, la cantidad de parámetros que recibe esta función, porque es necesario utilizar esto. Lo primero, el arreglo de factura y la dimensión. ¿Sí? Eso es lo primero. Esta función va a retornar los válidos de facturas. Y como las funciones pueden retornar solamente un valor, yo necesito trabajar también con los monotributistas, porque si no existe tengo que cargar uno. Entonces tengo que trabajar con el arreglo de monotributistas también como variable dentro de la función, que es un parámetro, por referencia en este caso, acuérdense, un arreglo es un parámetro por referencia, pero también tengo que trabajar en referencia con mis válidos. ¿Sí? Porque yo no puedo retornar ambos. Y si yo hago una modificación en mi arreglo, necesito que esa modificación se vea reflejado también en los válidos. Y la dimensión, porque la voy a necesitar en una función en particular que tiene más que nada que ver con la carga. Yo tengo que controlar en mi carga la dimensión. Entonces sí o sí necesito pasárselo. Porque como voy a llamar a la función de carga, y la función de carga, que es la que nosotros tenemos acá arriba, de carga de monotributista, tiene que tener lo que yo le comentaba a Lorenzo, arreglo y dimensión. Después puedo tener los válidos si quieren como referencia. También lo podría tener. También. Pero yo acá lo hago lo más simple posible. Bien. Entonces, ya entendiendo que necesito toda esta información para trabajar, controlo mi dimensión, obviamente, de mis facturas y comienzo la carga. Y lo primero que voy a hacer es voy a cargar una factura y voy a preguntar si el quit que yo quiero cargar existe. Voy a preguntar si el quit de esa persona existe. Y lo voy a buscar. Y en la función de búsqueda acá es donde muchos, creo que ninguno, decidió retornar la posición del arreglo dentro del arreglo si existía el monotributista. Y todos, casi les diría con seguridad, no me acuerdo tanto, pero casi con una seguridad absoluta. Claro, ¿me calentas un poquito? Con una seguridad absoluta, el problema estuvo también en esta función. Nosotros estamos acostumbrados a buscar con el flag retornar si es 0 o 1, o sea, si lo encontré o no lo encontré. Y también podemos retornar la posición de un arreglo si lo encontramos, que eso lo hacíamos cuando nosotros utilizamos la búsqueda de algún menor, por ejemplo. ¿Se acuerdan? La búsqueda del menor, retornábamos la posición del menor. Bueno, acá yo voy a retornar la posición de un dato. Y fíjense que esta función de buscar monotributista, que ahora la vamos a ver acá abajo, es una función muy parecida a la del flag, por no decirle que es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Claramente, ¿no? La posición -1 es una posición inválida dentro de un arreglo, porque un arreglo tiene base 0, 1, 2, ¿sí? Sub 0, sub 1. Entonces, -1 es una posición inválida dentro de un arreglo, no hay una posición -1. Entonces yo uso esa posición -1 como si fuese un flag. Esto es un flag. Cuando encuentro, si es que encuentro la posición, retorno a la posición del que encontré.
Esto ustedes lo están comprendiendo y están diciendo, ah, ¿vieron? Esto era lo que había que hacer. Este era uno de los pasos claves. La gran mayoría decidió por el flag y ahí se volvió loco. Dice, sí, está bien, yo sé si existe o no existe, pero ¿y ahora? Vieron. Ahora esto. Tenemos un flag, es para una función que me retorna 0, 1, si existe o no. Acá podemos retornar lo mismo, si existe, y si no existe, retornamos -1, y si existe, retornamos la posición. Entonces, vamos arriba, ¿no? Acá está la problemática que ustedes no pueden solucionar, es esta chiquitita que está acá. Tengo que trabajar con busco la posición, le paso como necesita. Acuérdense que el asterisco adelante hace referencia a la variable, ¿no? Hace referencia a la variable válidos que está declarada en mi main, donde yo la estoy utilizando, ¿no? Entonces el asterisco adelante acá, esta función, si analizamos la búsqueda, fíjense, trabaja con parámetros con el arreglo y un entero. Acá, cuando yo le estoy pasando la referencia, le estoy pasando un número entero, no le estoy pasando un puntero. Por eso no va el ampersand delante. El ampersand delante iría en otra circunstancia, no en esta. Y este es el dato a buscar, ¿no? El número de Q. Esto me retorna la posición. Si la posición es -1, quiere decir que no existe el monotributista. Y si quiere decir que no existe, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargarlo. Y ahí necesitaba el valor de dimensión. Y necesitaba que esos válidos estén seteados también afuera, por eso necesito asignarlo al parámetro por referencia que tengo acá arriba. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la función de cargar monotributista, pues yo quiero que quede cargado mi arreglo. Lorenzo lo que hace es directamente trabajar con una función que le retorna un monotributista y le soluciona ese problema. Pero no lo busca, no hace esto. Entonces, lo que hago es asignarle, agarrar mi arreglo, cargar ese arreglo, con todos estos datos. La función de carga de arreglo es una función simple, como la que acabamos de mostrar, muy parecida a lo que hizo Lorenzo, nada más que Lorenzo modulariza una parte y no utiliza I menor a dimensión, pero es la misma que él utilizó, la podía haber utilizado. Y lo que hago es, una vez que yo tengo el monotributista, lo cargo en válidos -1, porque válidos me va a retornar, como yo lo cargué al final, supongamos que cargué el número 5, posición válida, ¿cuál es? La posición 4. Entonces yo ya sé que mi arreglo monotributista, que yo recibo por parámetro, o sea, M es mi monotributista, en la última posición válida, se lo asigno directamente a la factura. Si el arreglo, supongamos, esto en el caso de que no existiera, en el caso de que existiera, me va a retornar la posición y yo digo M, posición, se lo asigno directamente. ¿No? El proceso de asignación es exactamente el mismo. O retorno el último, la última posición válida, o retorno el que encontré. Esta era la parte más difícil. Fíjense que cuando nosotros lo analizamos esto, nos damos cuenta de que no era tan difícil como nosotros pensábamos, pero bueno, a veces en una instancia nos quedan 10 minutos. En una instancia de examen, esto es bastante difícil a veces de sacar, y esta parte de la búsqueda cayeron la gran mayoría en utilizar el flag con 0 y con 1, y claro, 0 y 1 está bien, si no existe, lo cargo. Algunos pudieron resolver más o menos eso, pero no se dieron cuenta de que, por ejemplo, acá necesitamos una referencia. Porque si yo acá cargo y no retorno a esta referencia que tenemos acá, fíjense que yo estoy utilizando un puntero acá. Entonces, si yo no hago, perdón, acá, en la carga no asigno a este valor que me ingresa como parámetro con un puntero, afuera no queda modificado porque estaría trabajando con una copia. ¿Sí? O sea, envuelve esta problemática un montón de conceptos. ¿Sí? No era simple, pero bueno, la idea es que la aprendamos porque esta problemática puede estar en una instancia de final que siempre es un pasito más de exigencia que el que nosotros le estamos pidiendo acá, siempre es un pasito más. ¿Se comprendió eso, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, ahora vamos a archivos Maxi, ¿eh?
Sí, sí. Ahora vamos a ir a esa parte. Quédate tranquilo. Ahora, si cuando se desconecte esto, ponele en unos 5 minutos se va a desconectar. Cuando volvemos a conectarnos, vamos a seguir con todo el resto. ¿Sí? Van a ver que esta es la parte más difícil, todo lo demás no es tan complicado. Bien, seguimos avanzando. Bueno, acá estaría resuelto esto. Después el resto es lo mismo que lo solucionó Lorenzo. Él utilizó, por ahí, estas dos problemáticas que yo las tengo separadas, él las puso todas en una, pero eso es fue una decisión de él y que yo aconsejo separarlo justamente para no complejizar, para que también no dependamos de otros valores para poder aprobar, digamos, la factura. A eso me refiero, o el monto. Bien, esto ya estaría solucionado. Ahora, lo otro que había que hacer es mostrar, bueno, acá mostramos la factura. Esto, fíjense que al estar modularizado es más simple. ¿Sí? Muestro la factura, muestro el monotributista. Buscar monotributista es una función que ya vimos. Esta que tenemos acá. Bueno, esto es una función de mostrar archivo y fíjense que la función de mostrar archivo, bueno, yo acá tengo varias funciones creadas porque hice algunas modificaciones que pensaba pedirles una cosa y resulté pidiéndole otra, entonces hay un montón de resoluciones que, fíjense, carga de registros, esto no lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos necesitando ver. Bueno, esto está bien lo que hizo Lorenzo, mostrar, modularizar, la carga del archivo monotributista, a ver. Bueno, acá también, esto está bien, fíjate que acá vos lo resolviste, acá recorres el arreglo, yo hubiera puesto menor y menor a válidos, o el límite, que bueno, vos supongo que llamas válidos, acá estás recorriendo el arreglo, y acá, no sé por qué, y esto no lo sé, ¿por qué lo volvés a cargar? Si vos lo que tenés que hacer acá es poner, en este caso, B0, que es el nombre del arreglo, sub I, acá adentro, y cargarlo, no volver a cargarlos. Entonces ese pasaje no se da. Pasar significa enviar los datos que yo ya tengo en mi arreglo directamente a mi archivo. El modo de apertura es correcto, esto es correcto, y acá volvés a cargarlos. Esperá que ahí miro el cálculo que es Lorenzo. Ah, claro, pero si vos agarrás esto, Lorenzo, y eliminás esa línea que yo te estoy seleccionando acá, y pones, acá sería así, ¿no? No quiero, es B0 que vos pusiste, ¿no? B0, subí, esto sería así, acá, lo tendría solucionado, digamos, el dato que está faltando es ese nada más. Y esto obviamente no iría. Podría ser lo que vos venías haciendo, una cosa así, ponele. Esto, podrías haber hecho algo así. B sub 0 sub i, con punto y coma, obviamente cerrar ahí, asignar a la variable y dejarlo, también podía ser. ¿Sí? Pero bueno, a ver, no es que descuenta puntos, pero es como que hay cosas que hay que ir cerrando. Nada más, o sea, viste, detalles que va a haber que cerrar. Acá pasa algo, bueno, acá está bien, abrimos los dos, verificamos los dos, esto está bien, esto está bien, esto está bien, y esto acá, a ver, bueno, acá tampoco trabajás con el arreglo, acá te pasa lo mismo, no trabajás con el arreglo, vos lo que tenés que hacer acá es B sub 0, o sea, acá hacen lo mismo. Esta validación es correcta, entonces sería B sub 0, bueno, sub I, mejor dicho, B0 sub I, punto tipo de factura, igual a A, y después de ahí pasa directamente acá el dato, a uno o el dato al otro. O sea, es lo mismo, la lógica es correcta. Acá esta es la parte que te arrastra todo el problema. La lógica es correcta, el llamado a la función, todo es correcto. Lo que está faltando es eso, por eso te digo,
vos podés pasar corrigiendo algunos detalles, podés haber pasado de una nota a otra muy diferente. Y el último, a ver, este es... bueno, acá sí, mirá. Si nosotros trabajamos con end of file, necesitamos dos maneras de recorrer el archivo. Dos maneras no. Necesito un while con el end of file, con la negación del end of file, y un if con la negación del end of file, y adentro el muestra. Y el frrit afuera. Ahora después te lo muestro si querés eso, tengo o revelo este asunto, o directamente lo que tendrías que haber hecho es esto mayor a 0 en el while, sin usar el end of file, y mostrar acá adentro. Más simple. Háganlo más simple y a veces es necesario esto cuando el end of file es necesario en algunos problemas, en otros no. En este caso no lo necesitábamos tanto. No lo necesitábamos, porque estábamos acá, creo que había que mostrar. Había una función que era esta en realidad. Esta función donde había que mostrar los datos que yo había pasado. Es una función de muestra simple, la puedo resolver directamente con frrit mayor a 0. ¿Sí? Así ahí no nos tenemos que complicar. Tratemos de hacerlo simple. Pero bueno, ven, hay algunos detalles que hacen la diferencia. Acá estás haciendo una doble lectura. Cuando yo leo acá genero un desplazamiento. Me fijo, muestro, vuelvo a generar el desplazamiento, o sea, y después ya me mantengo acá. Acá lo que faltó es que en este desplazamiento, vos lo ponés abajo para evitarte el tema del if. Cuando vos lees acá, haces una lectura y chequeás acá que, claro, ahora entendí lo que quisiste hacer. Por eso, claro, para usar el end of file no meter el if adentro, eso quisiste hacer, Lorenzo, ¿no? A ver si está Lorenzo. Sí, bueno, calculo capaz que Lorenzo no está o se fue. No sé, perdón. Sí. Escribo en el chat, pero capaz que no lo lees. No estaba leyendo, dale, decime. Sí, que yo me ahorraba el if, digamos. Yo antes lo hacía así y me Claro. parecía más simple. Sí, es una manera de solucionarlo. Sí, es una manera de ahorrarte el if adentro. A ver cómo, claro, cuando vos generás el último desplazamiento, verificás acá. Te tuviste que haber movido al principio afuera, metiéndolo afuera. Sí, podría ser una solución. Habría que ver. Sí, yo creo que tiene que andar, ¿eh? Tiene que andar. Recién ahora lo visualicé. Cuando vi dos frrit, ahí capaz que con uno. Sí, es cierto, puede ser que te lo ahorres. Después lo voy a analizar y cualquier cosa te digo, pero creo que sí, que puede andar, por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Chicos, porque siempre necesito generar un último desplazamiento para poder entrar en la zona del end of file. Por eso. Sigo con esto, arranco para no perder ni un minutito más. Bueno, a ver, corto acá. Me dejo el chat acá al costadito. Bueno, y con respecto a esta resolución, lo voy a analizar, Lorenzo. Me parece que está bien. No la pude mirar recién porque estaba esperando que se descargue el archivo, así después le subo a la clase. Pero tiene lógica, ¿sí? Hacerlo de esta manera o de la otra. Bien. Y en la última resolución no pudiste resolverla, que era la que tenía que ver con verificar si esta que tenemos acá, que ahora la vamos a ver, hacer una función que determine si un monotributista tiene cargado por lo menos una factura, ¿sí? En A y por lo menos una factura en B, ¿no? Que había que recorrer ambos archivos. Esto se puede solucionar de varias maneras, se los voy a mostrar. La que lo solucionó la mayoría y otra que la mayoría lo solucionó de una forma, pero se puede mejorar esa solución y la idea es que podamos ver esa solución. Que creo que estaba al final de todo. A ver, yo le había puesto acá. Digamos, lo que tenía que ver con este ejercicio que Lorenzo no lo resolvió, era necesito dos punteros.
¿Sí? Dos punteros archivos, archivo de factura A y B. Ahora vamos a ver los pasajes A y B. Acá lo podemos solucionar de esta manera, pero yo cuando miro este código, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con este código? Hay una repetición. Digo, acá tengo un fread, ¿sí? ¿Qué es que me está faltando acá? Un fread mayor a 0 y si está, ¿no? Tengo un está en A y un está en B. Tengo dos flags, por decirlo de alguna manera, si está en A y si está en B. Entonces, tengo una variable acá que es entera. Tengo un fread que es exactamente igual, que lo único que varía es el puntero, ¿sí? El puntero al inicio, y esto es lo mismo. No, el resto es lo mismo. Varía esto, veo esto, y varía esto. La solución esta es correcta y todos hicieron esta, ¿no? Algunos le erraron en alguna parte, otros le hicieron de manera correcta. Recorro los dos archivos, utilizo primer while, me fijo si está en A. Si está en A, vengo acá, recorro, y me fijo si está en B. Acá esto... si pongo el flag a 1 y lo encontré, salgo, busco acá. Si el flag está igual a 0, podría haber hecho acá un if que no busque acá porque ya se entiende que no está. Entonces no tengo que hacer más nada. Pero yo les quería mostrar lo que hizo la mayoría. Es esto, ¿no? Una vez que, fíjense los fclose, algo que la mayoría hizo bien, pero algunos no, que era que hay que cerrarlos adentro, donde yo abrí dentro del if. Y esto que está acá me fijo después. Si ambos están a 1, pongo el está 1 y retorno que tiene facturas, tanto en A como en B. ¿Sí? Este quit que tenemos acá, ¿no? Siempre estamos hablando de este quit. ¿Sí? Este es el dato que yo estoy buscando en esto, que ustedes ya entienden que es que estoy haciendo un filtro dentro de esta estructura repetitiva. Ahora, yo lo que veo es que este código se repite, salvo detalles, y este código se repite, salvo detalles. Entonces, cuando veo que algo se repite, lo que me toca hacer es la pregunta de que esto se puede mejorar. Es decir, que si yo trabajo con algunos parámetros en la función, no necesariamente tengo que caer en el error de volver a repetir el código. Puedo simplificar esto y sacarlo afuera. Digo, lo puedo modularizar. Y lo modularizo de la siguiente manera. Dejo uno solo, pero lo que cambian obviamente son mis parámetros. En los parámetros es el nombre del archivo, básicamente. Porque el nombre del archivo, después yo trabajo con un puntero de ese archivo. De acuerdo al nombre, solamente variando este parámetro, realizo esta búsqueda. Y me fijo si me retorna 0 o 1. Y después lo llamo en otra función, llamo dos veces, si está en A, si está en B, pregunto y retorno. ¿Sí? Acá acabo de modularizar. Esta problemática, genero dos funciones, pero mi problema es chiquitito. Este recorre y me dice si está en el archivo de facturas. El archivo de facturas tiene la misma estructura de datos, con lo cual no era necesario tener dos whiles en un mismo lugar. Lo que estoy haciendo es aislando de manera pequeña. Esto obviamente separando las dos partes, de recorrer y setear los dos, y esto sería otra función, ¿no? Una vez que yo recibo esos datos. Entonces yo digo, bueno, si de acá esto me va a retornar 0 o 1, evalúo, ¿sí? Llamo a estas dos funciones y hago una evaluación. Podría también acá mejorar esto y hacer lo mismo, ¿no? Si esta ya me retorna un dato que es 0, directamente ya retorno 0 y no ejecuto la segunda función. Esa misma lógica que podía haber aplicado acá, también la podía aplicar acá. Pero de todas maneras, esto sería modularizar ese problema. Es más de lo mismo. ¿Esto se comprendió lo que era? Me interesa que lo veamos más acá, por ahora, que en otro lugar. ¿Sí? Que de la otra manera, que por ahí está más difícil. Pero lo más importante es esto, ¿no? Que si yo veo código que se repite, analizo si... no necesariamente cuando recorro los archivos, ambos tienen el mismo tipo de datos. Pero si yo ya veo que tienen el mismo tipo de datos, un puntero es un puntero, y si tiene el mismo tipo de dato, acá está el mismo tipo de dato. Y esto que está acá es un entero, también es un mismo tipo de dato. Entonces veo que esto puede ser repetible. Entonces puede ser modularizable la problemática. La lógica es exactamente la misma. ¿Sí? Es el if while, pero fíjense que este problema es más chiquitito, evalúo solamente uno y ya no dos, porque en definitiva yo estoy trabajando directamente sobre el archivo, y después separo esa última parte en un archivo, llamo dos veces. Con el if hubiera estado perfecto, porque si ya en A me retorna 0, no tiene sentido recorrer el otro.
Bien, eso vamos ahora. Quiero analizar también las otras soluciones para que los demás que están, o no sé si están justo acá o no, como el caso de Lorenzo. Es esta que tenemos acá, en el cual, a ver qué me están preguntando, chicos. Para no introducir datos repetidos. A ver, espera que trato de entender, Nahuel, eso que me estás diciendo. Con respecto a qué ejercicio es, Nahuel. Me están llamando, pero obviamente no voy a contestar. No, capaz que eso, Nahuel, no se me ocurre qué es lo que estás haciendo. No sé qué, digo, lo que tiene que ver con el TP, vamos a tratar de visualizarlo, pero acá no se te ocurre en alguna de las cosas que hemos visto acá, porque no entiendo qué es lo que me estás planteando. Si tengo que buscar en un archivo para no introducir datos repetidos, no sé a qué te referís ya con eso. La búsqueda en un archivo es a través de un dato. Yo busco a partir de un dato. Necesito una estructura y una variable, comparo los datos. En realidad, nosotros ya vimos una función de búsqueda. Vamos a ver, no sé si tengo... A ver si tengo acá, porque acá tengo la de... Me tendría que fijar si tengo alguna función de búsqueda acá. A ver si tengo alguna de acá. Bueno, esta es una función de búsqueda, por ejemplo. ¿Sí? Esta no la pedí, no se la pedí a ustedes. Yo hice un montón de funciones que no les pedí. Quería ver la complejidad de las funciones, que es lo que le podía pedir para ver. Esto que está acá es... Yo acá tengo 3 archivos, era toda una historia y no me quise enroscar en pedirle este tipo de cosas. Entonces, fíjate que acá yo estoy haciendo una búsqueda en un archivo. Para realizar una búsqueda en un archivo tengo que leer. Para leer, meto este dato. ¿Esto puede ser un parámetro? Puede ser un parámetro. Este dato podría ingresar por parámetro. ¿Sí? En este caso yo estoy filtrando por ambos y escribiendo el archivo. Acá estoy pasando de un archivo donde tengo todos mis registros a otro archivo en el cual tengo de un lugar donde tengo todas las facturas, separo mis facturas en A y B. Algo medio parecido a lo que ustedes hicieron, pero no era lo mismo porque creo que ustedes pasaban del arreglo a cosas. Acá estamos pasando de un archivo de facturas a otros 2 archivos de facturas. Por eso necesito 3 punteros. Pero es una búsqueda en definitiva. Yo busco las de A y las paso a fact A, que es este puntero de acá que maneja este archivo. Y si no, las paso a fact B, que es este archivo que tengo acá. Esto es una búsqueda. No es más complejo que esto hacer una búsqueda. Bueno, vamos a avanzar un cachito sobre eso y cualquier cosa me decís. ¿Sí? Andá o analizame lo que querés hacer. Más que nada para que no se nos vaya el tiempo. Y no nos quedemos sin la resolución de lo que vimos recién. Bueno, bien, acá. Bueno, estoy en esta resolución. Esta resolución de acá. Bueno, monotributista perfecto, con la dimensión, y menor a la dimensión. Acá fíjate esto. Esta variable de control, yo te pongo que tiene que estar afuera. Porque si no, yo nunca controlo la dimensión. La pongo ahí, pero nunca la controlo. Porque yo de este do voy a salir cuando estos datos sean correctos. ¿Sí? O sea, acá, yo agarro, me fijo si el quit existe, si no, esto que está acá, en el if, menor o igual a 1.000.000 y a ver, no sé si puso acá, creo que bueno, a 10, el quit tiene que ser menor o igual y, o sea, está bien, acá lo que estoy trabajando es de esta manera, mire, yo les quería mostrar esto.
Algunos trabajaron de esta manera. Puedes trabajar o con un OR, yo puse acá entre 0, o con un AND. Él trabaja con un AND, con lo cual busco un valor que sea mayor al valor que yo pongo como valor mínimo y menor al que pongo como máximo. Entonces, este que está acá es el menor, ¿sí? O sea, tiene que ser, el quit tiene que ser menor o igual, ¿sí? A este dato. Es una manera de hacerlo, pero esto me lanza errores no, me lanza si está bien o está mal. Entonces, acá el control de ese dato es mío, pero no de la estructura. ¿Se entiende? O sea, el que me tiene que controlar eso es la estructura. Entonces yo pedía presione para reintentar cambiar, o sea, acá el control, presione ese para reintentar cambiar, o sea, lo estoy teniendo yo el control, lo cual es incorrecto. El control tiene que estar dado por esto, no por lo que yo, porque si no, ¿para qué no tiene sentido? O sea, yo ya sé lo que estoy cargando, ya sé si lo que estoy cargando, lo único que me está diciendo es que lo que estoy cargando es correcto o incorrecto. Entonces, eso no me lo controla, esto no es una validación. La validación acá aparece en este lugar. Entonces, yo una vez que salga de este lugar, cargo mi nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, y vuelvo otra vez acá. Esto no hay un control de la carga de la dimensión con una variable de control. Le utilizo la variable de control para controlar la carga de mi DNI. Si esto estuviese acá afuera, esto debería ser distinto. Y si no, tendría que tener dos variables de control. Y eso ya complejiza el problema cuando el problema es más simple, era mucho más simple. Bueno, acá... Bueno, esto era carga de monotributista. Esperen un cachitito, chicos, que no sé qué es lo que me está diciendo. A ver si me estoy perdiendo algo del chat. Lo voy a poner acá acostadito. Acá abro un archivo, me fijo. Bueno, acá lo que hago es, algunos hicieron esto directamente, que era, a ver si está bien hecho, antes que nada, es, como yo tengo los monotributistas todos en un arreglo, lo puedo copiar directamente. Le paso los válidos del arreglo, el tipo de dato, que va a ser el que me va a separar, y el puntero al archivo. Esto es correcto. Cierro y paso. Esto está bien hecho. Esto no lo podemos hacer con las facturas, porque acuérdense que cuando nosotros recorríamos las facturas, lo teníamos que separar en A y B, entonces no lo podíamos hacer de esta manera. Entonces acá, este es el de la carga de facturas. El de la carga de facturas tiene, ya vimos la solución, no vamos a volver sobre la solución, porque ya la vimos en la primera parte. Es correcto, pero acá, bueno, acá está, la carga de quit, por ejemplo. Cargo el número de quit, bueno, falta la búsqueda, falta todo lo otro, ¿no? Hago una carga directamente del número de quit. Fíjense que acá ingresa el número de factura, directamente no, falta todo, no hay función de búsqueda, no hay nada acá. Acá vuelve a pasar lo mismo, en algún sentido, esto de tener una variable de control acá, la misma variable de control acá. Acuérdense que si yo salgo de acá, esto tiene el siguiente problema. ¿Vieron? Cuando yo complejizo los problemas, lo hago más difícil. Si yo le cargo algo distinto de ese, que es lo mismo que yo estoy evaluando, acá, para salir de acá, esto tiene que ser igual a ese. Si es distinto de ese, cuando vengo acá, tengo que volver otra vez a setear los datos. ¿Sí? No, esto no. O sea, es complejizar el problema. O sea, algunos, creo que Lorenzo lo había solucionado con el tema del flag. Acá vuelve a pasar lo mismo que pasaba, digamos, con lo otro. Les digo, es muy difícil, digamos, pasar no. Es muy difícil evaluar o validar datos si no utilizo una estructura repetitiva. Con un flag, directamente sobre la estructura repetitiva. Esto que está acá no valida. Lo estoy validando con esta solución, que yo pongo acá porque esto de acá no me lo soluciona.
Acá en la copia servía para los monotributistas, pero no para las facturas, porque yo no divido A y B, porque no es mágico, ¿no? Yo acá estoy copiando directamente todas las facturas de mi arreglo, digamos, a un archivo de factura. La idea era pasar a unos y otra B, ¿sí? Y acá, buscar monotributista. Fíjense, buscar monotributista. Ustedes saben la función de búsqueda monotributista en un archivo. Esto se hizo, miren lo que es esta función. Es enorme, ¿sí? Muy difícil de analizar. Fíjense, leo acá, esto, comparo este dato, tengo una variable de control acá, que no entiendo cuál es el uso que le da acá. Sí, este nombre ya está en el sistema, pero, o sea, yo busco acá, está bien, no realizo una búsqueda, estoy haciendo una comparativa. Entonces, entro acá, si el nombre existe y tengo una variable de control, es muy complicado. Si control es igual a S y acá se me complica y tengo otra estructura repetitiva. Pero el problema de la búsqueda, vieron ustedes, en la función de búsqueda, yo necesito buscar en un archivo, en donde sea, lo que tengo que hacer es recorrer este archivo, fijarme acá el número de quit y retornar 01 si existe o no. Es tan simple como eso, se soluciona en un movimiento. Acá tengo más, obviamente, por eso es más complicado. Pero tengan en cuenta que yo tengo que recorrer cuando busco en un archivo. Entonces acá yo estoy buscando en un archivo, evidentemente, no es necesario abrir en R más B porque yo no voy a, bueno, no sé acá si escribe también, pero ahí dice buscar, con que abra en modo R está bien, no en modo lectura o escritura, porque no uso, bueno, acá utilizo fwrite, en una búsqueda no sé por qué estoy escribiendo, digo, hay muchas cosas acá que son, que es demasiado complejo, demasiado grande la solución para un problema que, fíjense también esto que yo les decía, no sé, calculo que es una función auxiliar, digamos que yo estaría utilizando en algún lugar, pero fíjense que no se está utilizando, bueno, acá en esta parte del programa, creo que en ninguna otra parte más. Bueno, esta función de mostrar es correcta, es una manera de utilizar acá lo que les decía, la doble condición, que Lorenzo lo solucionaba haciendo esto, poniéndolo afuera, y después llamando esto acá y volviendo a mostrar. Mostraba antes de hacer este movimiento, lo cual me parece que es válido y que se puede usar también. Mostrar facturas es más de lo mismo, esto es correcto. Bueno, acá, fíjense esto, esta parte. Si yo acá quiero mostrar una factura de tipo A, de tipo B, quiero hacer una muestra, la función mostrar archivo de la factura, o sea, no es necesario, fíjense que esta función es exactamente igual, por una cuestión lógica, que mostrar B. Si A o B es un parámetro, no necesito repetir código. ¿Sí? Entonces yo le voy a pasar el nombre del archivo y le voy a pasar A. Ahí leo, chicos. Sí, lo dije hoy a la mañana tempranito. Se pasó. Sí, chicos, acá también, a los que no se conectaron, fíjense que la fecha la pasé para que tengan un poquito más de tiempo. Sí, Maxi, tal cual. Lo dije hoy tempranito en el... bueno, cuando nos conectamos con los chicos que tenían que rendir el recuperatorio, y bueno, muchos de los que estaban ahí también. Sí, todo existe, Lorenzo. Está buena la pregunta que hace Lorenzo. Mi idea es premiar a los que trabajan. Si hay un buen trabajo final, por eso le di 5 días más, que es un montón. Trabajen duro, muestren una buena resolución y eso sin duda les va a dar la posibilidad de, en el caso de Lorenzo, de poder promocionar. Yo premio que trabaja, Lorenzo, siempre. El que trabaja tiene que estar premiado. Sí, decime, okay. No sé quién está hablando, pero a ver, esperen. Lorenzo. Ah, Lorenzo. Sí, yo estoy trabajando. Sí, Lorenzo, quédate tranquilo. Estoy trabajando en el... Trabaja duro, mejorá la parte gráfica, que todo funcione bien.
y modularizá todo lo que puedas, trabajá todo lo que puedas, lo mejor que puedas, y bueno, sí, seguro que vas a lograr ese 0,5 que te falta. Ok, y yo estoy trabajando con un compañero para hacer el trabajo. Yo vi que otras comisiones había que avisar, mandar un mail, no me acuerdo. ¿Vos estás con otro Pero, compañero de otra comisión? no, de acá, pero no está acá Ah, conectado. no, para mí no es necesario porque yo veo quienes entregan. Para mí ustedes me van a entregar un trabajo y en ese trabajo obviamente me tienen que decir quién trabajó. Claro, No me interesa saberlo de manera anticipada porque, porque pues eso puede cambiar sobre la marcha, Lorenzo. Por experiencia, a veces me ponen que Lorenzo está con Juan trabajando y después que al final Lorenzo ya no está más con Juan porque se peleó y entonces yo tengo una cosa y después y ahí me genera, digo, no, trabajen, al final el que trabajó va a presentar el trabajo, van a presentar los trabajos y ya está. Ahí en la presentación del trabajo ustedes me van a subir en un archivo comprimido, digamos, algún Word con todo lo que se pide y ahí están los nombres de las personas que trabajaron. dale, perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, bien, seguimos acá. Este mostrar está perfecto, pero bueno, les decía el tema del parámetro y después el 5 no hace acá recorre un arreglo, no, función para buscar la factura monotributista, esto lo tenía que hacer en un archivo que ya vimos esta solución. Vamos a pasar al siguiente, como para no repetir, fíjense, el siguiente pasa lo mismo que por ahí nos pasaba con la primera resolución que vimos, no controla, fíjense que acá, bueno, esto tiene que ver, me llega un arreglo, abro un archivo en modo lectura, después me fijo si es igual a null, si no es igual a null, lo abro en modo W, o sea, si el archivo nunca fue creado, R no crea, entonces vengo acá, lo creo en W, me fijo si el archivo es distinto de null, comienzo a hacer la carga del monotributista, cargo, busco, esta búsqueda es correcta, esta aparentemente es la carga del arreglo, pero fíjense que yo tengo acá, no tengo la dimensión, no controlo nada, tengo un fwrite, cuando en realidad yo estoy trabajando, la idea de esta función tenía que ver con la carga de un arreglo. No estoy cargando un arreglo, a pesar de que acá sí estoy cargando un arreglo que me llega por parámetro, pero finalmente escribo mono, que es un arreglo, pero que acá tenía puesto, si quiero escribir directamente sobre mi archivo, lo cual no se pedía. No hay control sobre la carga del arreglo, o sea, no hay un i menor a la dimensión, no estoy controlando eso, no me está ingresando obviamente por parámetro. Estoy escribiendo algo que no se pedía directamente sobre el archivo, con lo cual cuando yo tenga que pasar del arreglo al archivo ya voy a tener los datos, pero también los estoy escribiendo mal, porque yo estoy pasándole acá debería haber una variable de tipo monotributista, y mono no es una variable de tipo monotributista, mono es un arreglo. ¿Sí? Esto es conceptualmente, hay mucho para corregir, ¿sí? Mucho. Primero esto porque no se pedía, pero básicamente el error que más me preocupa es este, y ni hablar de este que tenemos acá, ¿no? Que ya lo hablamos en la primera resolución. Después, si el archivo ya existe, me lo abre en modo A para agregar al final. Esta lógica me parece correcta. Acá vuelvo a cometer los mismos errores. Las validaciones son correctas. Es como que queda demasiado extenso. A veces conviene directamente trabajar en modo A. Si yo no voy a hacer ninguna locura, puedo directamente abrir en modo A y me ahorro alguna línea de código que no me quede tan grande, tan grande esto, porque fíjense que por ahí la de carga de factura, miren lo que queda, ¿no? Miren lo que es, todavía sigo. Enorme, obviamente, porque estoy repitiendo 2 veces lo mismo, ¿no? No tiene sentido por ahí enroscarse tanto con esto. Así que bueno, en esta aparecen toda esta serie de errores con el fwrite, con la factura, que en realidad, fíjense que acá dice carga de factura, y vuelvo a decirte, el mismo error, ¿no? Cofac, que es un arreglo, directamente yo quiero escribir el arreglo, cuando el tipo de dato que tengo que escribir es este, con lo cual fact sub algo tiene que ser, ¿no? Esto sería una factura, no esto sería un arreglo.
¿Podría escribir un arreglo? Sí, ya si escribo un arreglo no tengo que poner el ampersand y tengo que poner la cantidad de válidos, pero eso lo puedo hacer siempre y cuando tenga que copiar todo. De todas maneras, en la carga del arreglo no se pedía que vayamos escribiendo el archivo, con lo cual todo esto ya está de más, ¿no? Todo esto que se hace lo extenso de la función nos estaba pidiendo. Esto, creo yo, tiene el problema es que está haciendo cosas que no pedimos, pero básicamente lo que me preocupa de esto es que es toda esta repetición gigantesca, no separar. Cuando yo cargo un arreglo, no cargo un archivo. Para cargar el archivo tengo que hacer otra función. Entonces a mí lo que me preocupa más es eso. No que yo haya cargado un arreglo y escribir un arreglo, vuelvo a decir, de acá ya sin pasar la dimensión, sin controlar. Porque esto justamente lo que provoca es ese error. Es que quiero hacer tantas cosas que finalmente no termino haciendo ni una cosa ni la otra. Entonces me complico en ese aspecto. Cuando yo cargo un arreglo, cuando cargo un archivo, cargo un archivo. Igual tenía la duda de cómo pasar un dato específico de un archivo a otro. Maxi, una cosa, un dato específico sea un int y un arreglo de caracteres para el TP final. Y lo primero esto, Maxi, si mi archivo no puede trabajar con tipos de datos diferentes, salvo que esos datos estén envueltos en una estructura. Digo, yo no puedo tener un arreglo de un entero, después un char, después un float, después volver un entero, porque cuando yo genero desplazamientos en la lectura o con fsic, le tengo que decir a qué tipo de datos me tengo que desplazar. Entonces, si yo tengo tipos de datos que tienen un peso diferente, en peso en términos de ocupación de espacio, entonces no tengo posibilidad de adivinar cuál es el desplazamiento siguiente. Ah, bueno, eso es otra cosa entonces. Ahora, si yo trabajo con alumnos, siempre me voy a desplazar un alumno, 2 alumnos, 5 alumnos o lo que sea. Entonces ese control sí. Pero, ¿qué es lo que... un dato, vos decís modificar un dato, a ver si a eso te referís. Hablamos de modificación de datos, vos tenés que abrir tu archivo para modificar un dato específico. Profe, ¿se escucha? Dale. No, lo que pasa es esto, yo, por ejemplo, tengo una, ¿cómo se llama? Una estructura que, por ejemplo, son productos. Sí. Y después, los pedidos, hay un momento donde te pide descripción, por ejemplo. Entonces Sí. yo, aprovechando, ya tengo, por ejemplo, en la estructura de datos, tipo en un archivo de productos tengo nombre y precio, asignarlo de una directamente ¿cómo se llama? La descripción y al costo de los pedidos. Ah, bueno, no, lo que pasa es que ahí habría que ver cómo analizaste vos esa estructura. Ahí capaz que, nos quedan 10 minutos, chicos. Ahí lo que vos tendrías que hacer, capaz que esto le sirve a todos, por eso lo contesto, porque ya vimos más o menos los errores que quería que diéramos. Hay que ver el análisis que vos hiciste. Puede ser que ese análisis pase por este lugar, mirá. Nosotros cuando hablamos de esta problemática, acá, vamos a suponer que este fuese tu producto y este fuese tu pedido. Y tu pedido tiene un producto. Puede ser que ese producto esté anidado dentro de eso, o puede ser que solamente tenga la descripción. Yo les pedí a ustedes, si mal no recuerdo, cliente pedido solamente. No le pedía producto. Que era mi primer análisis que yo había hecho. Entonces, cuando hablé con otros profes, me dicen, no, pero 3 estructuras es mucho, más vale que trabajen con 2. No me gustaba mucho la idea porque quedaba muy sucio el análisis del problema, pero bueno, la idea era que trabajaran, es ver otras cosas por ahí en esta etapa, no la parte de análisis del problema. Pero si vos decidiste trabajar con el producto, lo cual me parece correcto, me parece lo ideal, tener, digamos, de la relación, vamos a ponerlo así, en términos analíticos, de la relación de un cliente con el producto sale un pedido. Digamos, el pedido es la relación que existe entre el cliente y el producto. Entonces, habría que ver cómo vos manejaste esa situación. Si lo manejaste directamente con un ID del producto, podría ser muy piola también, o si directamente vos trabajás adentro con un arreglo de productos. Lo que hice fue,
claro, pedir el ID del producto, usarlo como posición para un FSIC, devolver dónde estaba y después, no sé, como que no entendí bien cómo hacer para pasarlo, intenté abrir, intenté, no, lo que hice fue abrir dos archivos, el archivo de productos y el de pedidos, y usar funciones de strcopy para pasarle los datos, tipo, lo leo Sí, justo en la como posición digo, esta. eso, Maxi, depende mucho de cómo hayas tratado el problema. Esto que Mm, te digo, el análisis del problema. Si no sé cuál es tu condición, vos ya estabas promoción o no, lo podemos ver no, si querés. El martes que viene, el martes que viene, capaz que ahora, o si no es jueves, este jueves podemos hacer una cosa. Se lo digo a los que están acá, que seguramente jueves no tengan que recuperar. Los que no tengan que recuperar, vamos a crear dos enlaces. Uno lo va a crear Sergio, me lo va a pasar, yo se lo voy a pasar para los que tengan que rendir recuperatorio, y otro nos quedamos con la clase y vemos, ahí me van copiando, me van compartiendo pantalla y vamos viendo estas cosas, si querés, Maxi. Y lo bueno. podemos ver el jueves. ¿Querés? Porque quiero ver el Eh, código. pero el jueves yo tengo que rendir recuperatorio del laboratorio 2. Ah, bueno. No, igual es laboratorio 1, ¿eh? No 2. Bueno, el laboratorio 1, el segundo. No, es el primer parcial, mirá. Ah, entonces no, ese no. Ese no importa. Entonces sí, el jueves. Mirá, foro acá. Jueves. Jueves 25. Recuperatorio primer parcial. Ah, no, entonces sí, el jueves vemos lo que te dije. ¿Sí? Sí, sí. El recuperatorio del segundo lo tenemos el otro jueves. Mm. Tenés más tiempo para eso. Lo vemos el jueves. Vamos a crear dos enlaces como hicimos hoy, que creamos uno para recuperatorio y otro, y yo me quedo con ustedes viendo esos detalles. Dale. Bueno, Así no te vuelvas loco. Traté de solucionarlo igual, enroscate. sí, sí, voy a estar haciéndolo. Pablo, la idea es que hoy veamos lo del parcial. Y el jueves que viene, ¿vos no tenés que rendir? ¿Recuperatorio el primero o no? El segundo. Bueno, no, eso tenés el otro. Bueno, el jueves armamos una clase aparte de los que tengan que rendir recuperatorio y nosotros así no perdemos la clase, más que nada. Porque ahora le estoy robando, ya le robé un montón de tiempo al resto. A la clase de Guille y me va a matar. Bueno, de acá, acá hubo varias cositas, ¿no? A ver si podemos repasar rápido. Este es el ejercicio 4 en el que hay que recorrer el arreglo. Acá no estoy recorriendo el arreglo, no me llega por parámetros el arreglo, hay muchos detalles acá. Factura, fíjense que yo acá abro un archivo, declaro una variable, esta variable tiene basura, con lo cual acá no va a entrar nunca. Porque acá, si no tiene ningún dato, yo estoy fijándome algo que nunca fue cargado. Bueno, acá hay un montón de problemáticas. Vuelvo a abrir el archivo, utilizando ya otro puntero. Digo, acá hay muchas cosas. Vuelvo a abrir otro archivo, factura A, B, cuando en realidad yo tengo que, en el ejercicio 4, tengo que pasar del arreglo a mi archivo, por supuesto. Pasar del arreglo al archivo es algo más simple que esto. A ver si estoy bien mostrándole, porque me entré una cosa y otra. Pasar del arreglo al archivo, a ver si yo creo que no. Estoy mirando. Esperen que estoy mirando porque yo hice tantas funciones acá que... Este es el de búsqueda. No, me parece que por ahí no lo hice. Porque ese era fácil. Pasar registro monotributista. Estoy mirando a ver si yo lo había hecho, si me puse a hacer otras cosas, si lo hice o no lo hice. Pero bueno, pasar de un arreglo... Esperen que estoy fijándome acá. Yo acá hay cosas más complicadas incluso del arreglo de archivo a factura. Acá, mira, a ver. Bueno, mira, acá está. Fíjense, esta es la solución que pasa del arreglo al archivo. Fíjense que tengo dos punteros para un archivo diferente, el archivo factura A, archivo a factura B,
recorro, y menor a válidos, estoy recorriendo un arreglo, me fijo, si es A, el tipo de factura del arreglo, escribo, fíjense cómo escribo esto, ¿sí? Escribo acá y escribo acá. Porque acá estoy pasando una variable, no estoy pasando estoy pasando una variable, o sea, f sub i es una variable, por eso va el ampersand. No estoy escribiendo un arreglo, estoy escribiendo una factura. Entonces, de acuerdo a si es A o B, escribo en uno o escribo en otro, cierro después y listo. ¿Sí? De I a válidos, recorro un arreglo de I a válidos. Voy a esta solución de acá. Acá es factura A, no tiene seteado valores, después abro, recorro, manejo siempre el mismo puntero. Obviamente no es la solución del ejercicio. Esto sí es correcto, que tiene que ver con... bueno, y acá no hay nada resuelto, ¿no? Esta parte no está resuelta. Esto que está acá lo voy a cerrar para no confundirme. Y a ver de acá... Fíjense esto. Algo que pasó también. Monotributista, dimensión, me puso todo, pero nunca lo usó. O sea, tengo la dimensión y tengo el arreglo, pero nunca lo usé. Esto también es bastante común de usarlo. Carga monotributista, bueno, no controlo la dimensión, tengo que utilizar... Bueno, acá falta la doble condición. AND y menor a dimensión. Bueno, esta validación que está acá, bueno, es la misma manera que podría hacer Lorenzo, con una especie de flag que se llama validar, si el dato es correcto. Esto es una manera lógica de hacerlo, ¿sí? Siempre dentro de una estructura repetitiva, esto es correcto. Dato de búsqueda debe ingresar por parámetro. Bueno, esto acá vuelve a ser, bueno, acá sí. Y menor a dimensión, verificamos monotributista, acá hace una búsqueda por apellido, y fíjense esto es un error. Si yo estoy buscando por apellido, tengo que usar strcompare, no puedo hacerlo de esta forma, ¿sí? Estas cosas son cosas que ya tienen que estar claras, esto es falta de práctica, yo no puedo igualar un string a otro. Y otro detalle que yo también le pongo ahí es que debo ingresar el dato por parámetro. Acá, aus, que es esta variable de acá, yo seteo este dato acá, lo seteo, cuando este dato podía ingresar directamente por acá, ¿no? Y esto podía estar afuera, y esto ser menos complejo. Esta es una función de búsqueda que me retorna 0, 1, más allá del error este. Entonces, esto tiene que ser un parámetro. Acá no tengo que cargar de información, porque esto no es de carga, esto es de verificación. Separo mi problema. Esto es una cosa y esto es otra cosa.